Tulio, al aire. Tulio, al aire. Sean todos bienvenidos al noticiero HCM, el único noticiero del país que dice las verdades sin miedo a que la EEH nos mande a cortar la energía o incluso peor, un recibo de 200.000 lempiras cuando solo tenemos un aire en la oficina que la verdad ni se siente, enfrío más un ventilador de la línea. Vamos a comenzar con un pequeño resumen de los acontecimientos matutinos y un resumen de lo que ha pasado durante la noche. Mi nombre es Tulio Triviño. Comenzaremos el resumen de los acontecimientos de la noche con dos individuos que fueron detenidos por suponerse de terrorismo según el nuevo Código Penal. Por protestar acerca del nuevo Código Penal, ambas personas del sexo masculino serán remitidas a la primera estación. En la colonia 1 de Mayo, esas colonias que usted sabe que si llevan nombre de un prócer nacional o de fechas de calendario son más calientes que un comal para hacer tortillas. Una fémina fue detenida por suponerse del delito de vender pachitas de guaro en cuarentena cuando no se ha decretado ley seca. ¡Polache! Me enamoré de mi carrito y fue una sola abrazadera. Nos pusimos los anillos, flechas y casquillos en la mera cremallera. Pasó una banda de tiempo en que todo me balinera. Me pelaba el eje levas, no te daba revisiones y empezaron las fricciones. Y para salvar nuestro amor, Iguador no hubo más alternador que arreglar diferenciales y llevarte donde compro tus piezas originales. Autorepuestos, mucho más que repuestos. Y para tu deleite te mido el aceite que ven autorepuestos. Autorepuestos, mucho más que repuestos. Pa' que nunca me falles o me dejes en la calle, prefiero autorepuestos. El mariachis. Yo sé bien que toso mucho y por más que yo no quiera, mi vida es toser y toser. Mi garganta se derrite y la gente lo repite, así te vas a quedar. Hasta que un día me dijeron que esa tos se iría ligero con el jarabe Tosan. Y desde que me lo tomo, la tos no tiene asomo, gracias te doy mi Tosan. Tosan acaba con la gripe y la tos y vuelve la voz. Y en otros hechos noticiosos, se ha demostrado a varios políticos que han financiado sus campañas políticas por dinero mal habido, pero según el nuevo Código Penal, solo pagan una fianza y pues pueden seguir laborando para el Congreso Nacional. Vemos muchos ejemplos. Pero claro, esto ha sido un pequeño resumen de lo que han sido los hechos noticiosos de esta semana. Ahora, tenemos tres noticias que nos harán olvidar lo triste que es vivir en un país tercermundista cubrido en la corrupción, como ser nuestro país, donde sabemos que la persona más importante e influyente del país está vinculada con dinero muy mal habido y su hermano se encuentra en peores situaciones. Pero para alegrarnos un poco, vamos a hablar acerca de tres reportajes de nuestros mejores reporteros que tenemos en nuestro canal acerca de lo que es el Scrum. Primero vamos a hablar con nuestro mejor reportero, Juan Carlos Bodoque, que nos dará su punto de vista acerca de lo que es la estimación por puntos de historia para un equipo Scrum. Juan Carlos, te escuchamos. Te escucho, Tulio. Muchas gracias por dejarme en cámaras. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Juan Carlos Bodoque, el mejor periodista de HCM. Esta tarde les vengo a hablar acerca de una investigación de harto trabajo, noches de velo y grandes posts y grandes entrevistas que he hecho a grandes ingenieros de la rama. Estamos por hablar acerca de lo que es la estimación por puntos de historia para un equipo Scrum. Entonces, ¿qué es esto? Primero que todo quiero hablarles acerca del entorno. Me encuentro en un rascacielos afuera de la ciudad para que se sientan un poco más inspirados acerca del tema. Estas historias básicamente nos hacen meditar sobre cómo nosotros podemos estimar el tiempo en una historia Scrum. Tenemos que sacarnos la idea de que este tiempo se mide a través de un reloj.
Pero ustedes podrán decir que estoy loco, que por qué ya no vamos a usar el tiempo. Fácil, se los pongo en un ejemplo. Imaginemos que para mí me toma 10 minutos poder cambiar la llanta de un carro. Puede que a mi amigo, el baboso que no sabe nada, le tome 30 minutos. Sí, ese amigo que a su papá lo abandonó. Pero entonces en Scrum nosotros vamos a tomar esta medida para definir lo que es un pivote, nuestra historia pivote. Una vez definido nuestra historia pivote, bueno, el fin para detener esta historia pivote simplemente es que la historia todos lo puedan hacer en el equipo. Ya sea que en el sprint les tome 20, 10, 15 minutos, 1 hora, 20 horas de hacerla, pero que todos sepan cómo se puede realizar. Entonces, partiendo desde este pivote, nosotros vamos a elegir distintas historias para así poder tener en cuenta cuál nos tomará más tiempo. Pero nosotros no podemos decir, no es lo mismo que a Juan le tome 10 minutos, que Juan lleva 3 años en la empresa, a que a Mario le tome 50 horas porque Mario solo lleva 3 meses dentro de la empresa. Entonces eso es pensar de una manera un poco egoísta. Entonces lo que nosotros hacemos es qué tan difícil es nuestra historia. Lo vamos a calificar entre el 1, 2, 3. Mientras más cerca están los números, mientras menores sean, más cerca están. Mientras más grandes sean, más es la división que tienen los números en esta historia. Entonces, para poder entender un poco más esto, nosotros debemos jugar lo que se llama el Poker Scrum, que para esto Juanín se ha preparado en otra entrevista y él se encuentra en vivo en otra terraza para poderlo explicar de diferente manera. Así que Tulio, te dejo con esto y puedes proseguir con Juanín. Excelente reportaje, Juan Carlos Bodoque. Cada día me sorprende más acerca de tus habilidades de reportaje, acerca de este magnífico tema. Ahora tenemos nuestro segundo reportero, Juanín, con lo que son las Scrum Poker. Juanín, ¿me escuchas? Tulio, te escucho perfectamente. Perfecto. Gracias. Dímelo, por la Juanín. cámara. Cuéntanos un poco más acerca de lo que son estas Poker, Scrum Poker. Ok. ¿Y de qué trata? Mucho gusto, mi nombre es Juanín. Esta tarde me encuentro en esta bella terraza para poderles explicar lo que es el juego de Scrum Poker. Básicamente consiste en darle unos puntos de dificultad a lo que son nuestras historias de usuario. Tal como lo mencionó Juan Carlos Bodoque, las historias de usuario ya no se medirán por tiempo, sino que se miden por dificultad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos con esto? Nosotros podemos jugar Scrum Poker con unas cartas que nosotros podemos comprar, o podemos utilizar una aplicación desde nuestro dispositivo móvil, donde nosotros jugaremos lo que básicamente es un juego de póker parecido, como lo juegan en los casinos, pero este será un poco diferente. Nosotros iremos midiendo, basado en nuestra historia pivote, lo que es la medición de una nueva historia para saber cuánto nos tardaremos en hacerla, o la dificultad en este caso. Básicamente lo que nosotros haremos es tomaremos una carta y te dará un tiempo estimado de aproximadamente unos 2 a 3 minutos para que todos puedan definir cuál es la dificultad que creen para poder realizar esta tarea. Entonces, si en el sprint nosotros hay 5 personas, las 5 personas pondrán en una carta dificultad 5, dificultad 10, dificultad 20, basado en lo que es la historia de usuario. Puede que a unos le tomen más porque como ya tienen experiencia, tienen idea de que es una historia de usuario que es un poco más fácil porque ya tienen algo prefabricado. En cambio, puede ser alguien que le tome más tiempo porque tal vez no tienen la idea y tienen que empezar de cero. Entonces, una vez nosotros jugamos esto, al leer la historia, nosotros simplemente, como en el póker, si imaginemos que nosotros estamos apostando en nuestro vehículo en un juego de póker,
nosotros no vamos a cambiar la cara ni vamos a decir esta historia está difícil o está fácil. Simplemente ponemos el número y al final lo tiramos todos. Una vez lo tiramos, se escoge el número menor y el número mayor, y de ahí se define el por qué él decidió que es tan poco valor para terminarla o por qué es tan difícil para terminar esta historia de usuario. Y así es la manera como se definirá, basado en la votación de todas las personas, después de que las dos personas hablaron, sobre cómo será esta historia de usuario. Tulio, hasta aquí mi reporte, muchas gracias y los dejo hasta el estudio. Maravilloso reportaje, Juanín. Cada día me sorprendes más, al igual que Juan Carlos Bodoque, con este magnífico reportaje que me has entregado. Muchísimas gracias. Ahora tenemos nuestro último reportaje, lo que es puntos de historia versus horas. Halcón 01, te escucho. Tulio, ¿Me escuchas? aquí andamos bien activados con la red TOSI. Perfecto. Entonces, Halcón, dímelo. ¿En qué consiste este reportaje? Demuéstranos tus habilidades como reportero en esta historia. Mucho gusto, mi nombre es el Halcón 01 y hoy vamos a explicar un poco acerca de por qué no debemos demostrar que las historias de usuario deben ser catalogadas por tiempo, sino que por dificultad. Para comenzar y entender un poco mejor, vamos a poner un ejemplo. El ejemplo es, si nosotros tenemos un equipo de programadores que son dos personas, que es programador 1 y programador 2, el programador 1 lleva un año en la empresa, el programador 2 solo lleva 2 meses. Entonces nosotros definimos que la historia de usuario toma un tiempo de 5 horas para completarse. Entonces nosotros venimos y en el sprint que hacemos en las reuniones de Scrum, nosotros decidimos hacer esta historia de usuario. Pero ¿qué pasa? Puede que el programador 1, al llevar un año en la empresa, tenga experiencia y sepa cómo hacerlo de una manera más ágil. A él puede que sí le tome 5 horas, pero al programador 2 puede que no le tome 5 horas, puede que le tome 20, puede que le tome 2 días, 3 días en realizarla. Entonces es ahí donde cae la importancia de hacerlo por dificultad. Si nosotros hacemos por dificultad, puede que tome 3 puntos de dificultad. Entonces nosotros ya sabemos que puede que le tome más tiempo al programador 2, que es el que tiene menos experiencia, que al programador 1. Y también, si nosotros definiéramos eso por tiempo, estaríamos dando a entender que nuestro movimiento se basa en el agilismo, en hacer más ágiles las cosas, más rápido. Entonces, si nosotros definimos que la historia de usuario es de 5 horas y sabemos a quién le va a tomar 5 horas, ¿qué va a pasar en el futuro? Todas las historias de usuario van a recaer sobre el que las hace en 5 horas. Entonces ya no sería un apoyo en equipo, sería dejar caer el peso sobre la única persona que le toma ese tiempo a hacerla. Entonces nosotros por eso vamos a definir nuestras historias de usuario por puntos, ya sean 3 puntos de dificultad, 5 puntos de dificultad, 10 puntos de dificultad. Y de esta manera demostramos, basado también en los reportajes de nuestros compañeros en cámara, como fue Juan Carlos Bodoque, Juanín, demostraron cómo nosotros investigamos juntos al mismo tiempo y dimos a entenderles cómo funcionan estas historias de Scrum, Scrum Poker y por qué no debemos definirlas por tiempo y por hora. Tulio, regresamos a los estudios. Muchas gracias. Maravilloso, magnífico, espléndido, cómo nuestros reporteros se han portado enfrente de cámaras, arriesgando su vida para poder enseñarnos de una manera muy divertida lo que son estas técnicas del agilismo. Hasta aquí nuestro hecho noticioso del día de hoy. Les recuerdo, mi nombre es Tulio Triviño, esto es HCM y no olviden sintonizarnos a la misma hora en el mismo canal al día siguiente. Feliz noche.